El día de hoy vamos a ver la retroalimentación efectiva con los estudiantes y para poder comenzar hoy que es viernes, ¿sí? Primero recordemos los acuerdos de convivencia que tenemos nosotros, el poder participar activamente, el optimizar el uso del tiempo, el poder cumplir también con las actividades académicas que durante esta clase se vayan a estar dejando. Es importante para poder enriquecer todo este momento de aprendizaje que tenemos nosotros. Bien, si bien somos poquitos en este momento, sí quiero comenzar con una dinámica, ¿no? Hoy viernes, ¿cómo se sienten ustedes en nivel gato Dart? ¿Ok? Quisiera que observen la imagen del gatito que está ahí presente y que ustedes puedan señalarme, ¿no? Y escriban ahí el número a través del chat y me puedan señalar por qué se están sintiendo así hoy que es viernes. A ver, miren por favor a los gatitos, ¿sí? Ok, miren los gatitos y por favor, ¿no? ¿En qué número se sienten cada uno de ustedes? Yo particularmente, sí, me digo, yo soy del número 5, ¿no? Es 5 porque todavía estoy viendo, me sigo preparando para poder estar acá en las clases con ustedes, ¿no? Y que considero de que el aprendizaje es constante, de que todavía podemos seguir, de que sigo viendo qué hay detrás para poderlo tomar para ahora o qué puedo estar dejando también para poder ir implementando en cada una de estas clases. Entonces, pregunto, Elvin, Jacqueline, Inés, ¿en qué número del gato que ahí se encuentran, que ahí se muestran de los 9 gatitos, se encuentran ustedes? ¿Qué me dicen? Comenzamos con Elvin. Elvin, ¿en qué número de gato estás? Escríbelo, por favor, y escribe qué. ¿De acuerdo? Igual para Jacqueline, igual para Inés. ¿En qué número de gatos se encuentran? ¿Sí? Vamos, vamos, profesores. 4. ¿Por qué, Elvin? ¿Por qué el número 4? Es importante que nos comentes. ¿Por qué consideras que estás en el número 4? Escríbelo, o si quieres, abre tu micro con toda la confianza del mundo. Por ahí, Inés, también te invito a que nos compartas, ¿no? A que nos compartas el por qué, ¿no? Se sienten justamente en ese nivel de gatito. ¿Qué me dices, Inés? ¿Qué me dices, Jacqueline? ¿Qué me dices, Python? Patricia, ¿en qué nivel del gato o la escala del gato se encuentran ustedes? Elvin dice el número 4, pero quiero más respuestas. A ver, todavía pongamos nuestras respuestas a través del chat. ¿En qué nivel del gato nos encontramos? Los espero. Inés, que está encendiendo su cámara, ¿nos puedes comentar en qué nivel del gato estás? ¿En qué escala te encuentras? 7 por acá nos dicen también los coordinadores. Mm, Ok, sentados. Sí, Inés, ¿te escuchamos? sí, profesor Martín, disculpe. Yo me veo en el nivel 9, En no por el la 9. expresión 9, no por la expresión de abrumadora, de asombrosa, ¿no? Sino un poco atenta, ¿no? Atenta a lo que va a venir, a lo que estamos viviendo y un poco cómo enfrentar esta innovación pedagógica, ¿no? Podemos tener medios, estrategias, pero hay momentos en que tenemos y debemos estar siempre a un nivel continuo para mejoras de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. Ujú. Ok, muchísimas gracias, Inés. Ya invitamos ahora a Jacqueline, a Patricia, que nos compartan en qué nivel se encuentran. Elvin, todavía estoy esperando la respuesta de Elvin. Nos dice que está en el 4, pero ¿por qué en el 4? ¿No? Entonces, ¿qué me dicen el resto? Python, Jacqueline, Patricia, ¿en qué nivel se encuentran? ¿En qué escala del gato Darks? ¿Qué me dice? Tal vez me quieran comentar por ahí, profesores. ¿Qué me dices Python? Python Rodríguez Zarco. ¿En qué? Jacqueline dice que está en el 9.
alerta a cualquier cosa. Ok, pero vamos a esperar a que Python también nos responda, ¿no? ¿Qué nos dices, Python? ¿Estás ahí? ¿Te encuentras? Ya. Patricia, ¿estás por ahí? ¿Te encuentras también tú en clase en este momento? Parece que todavía no están. Ok. Entonces, mientras nos vamos animando y espero de que podamos ir respondiendo las preguntas que luego les vaya a hacer durante la clase, quisiera de que tengamos en cuenta siempre hay que estar atentos, hay que participar, hay que estar en clase. Eso es necesario, ¿no? Es necesario porque justamente a partir de esta interacción nosotros vamos a poder ir aprendiendo y no solamente estemos conectados, solamente escuchemos, ¿no? Si bien hay una asistencia que debemos marcar después, no estemos solamente por el certificado, ¿no? Que si bien el certificado valida de que yo he recibido una capacitación, seamos participantes activos dentro de esta capacitación, dentro de estas sesiones que tenemos nosotros, porque nos permite conocer, nos permite aprender, nos permite saber, ¿no? O complementar los aprendizajes que ya poseo y que a partir de eso voy a poder ser un mejor profesor, no voy a poder actualizar mis conocimientos, voy a poder aclarar las cosas. No, no nos vayamos solamente por el papel, vayamos o busquemos el aprendizaje entre todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, continúo, ¿no? Y quiero hacer una pregunta a todos, y esta vez voy a llamar por nombre para que me puedan activar sus micros y puedan ir respondiendo. ¿Cómo puedo asegurar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Y cómo lo aseguro? ¿No? ¿Y qué acciones puedo implementar para lograr los objetivos de aprendizajes? Sí, en este caso, quisiera o invito a Ever, ¿no? Y luego a Jacqueline a que puedan responder estas dos preguntas que están ahí planteadas. ¿Cómo puedo asegurar el aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? ¿Y qué acciones debo implementar para lograr estos objetivos? ¿Qué nos dices, Ever? ¿Nos puedes responder, por favor? ¿Puedes responder a a las dos preguntas? Maestro, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal, Ever? Buenas tardes. Bueno, con respecto a las preguntas, ¿cómo puedo asegurar el aprendizaje de mis estudiantes? Pues dándoles una retroalimentación, Ujú. ¿no? ¿Y qué acciones puedo implementar para lograr los objetivos del aprendizaje? Pues sería utilizando tal vez instrumentos de evaluación. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ever. La retro con instrumentos de evaluación. Muchísimas gracias. Jacqueline, ¿y tú qué nos dices? ¿Cómo puedes asegurar el aprendizaje de tus estudiantes? ¿Y qué acciones puedes implementar para lograr los objetivos? Jacqueline, ¿estás ahí? Claro, profesor, ¿me escucha? Claro, te escuchamos, Jacqueline. Ya. Para asegurar, como usted dice, el aprendizaje de los estudiantes, como dijo el colega, ¿no? La retroalimentación es muy importante, ¿no? Siempre estar durante las clases monitoreando que el estudiante esté desarrollando la actividad, ¿no? De aprendizaje que estamos desarrollando, con preguntas, ¿no? Que puedan también desarrollar su pensamiento crítico, ¿no? Del estudiante. Así como también para lograr el objetivo sería la participación activa, de repente realizar diversas estrategias para que el estudiante pueda estar motivado para que pueda lograr el aprendizaje, ¿no? Puede ser, en el caso de mi área, que es matemática, elaborar material concreto, el trabajo en equipo, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Jacqueline. Ya la retroalimentación, la participación de nuestros estudiantes. Y qué bueno que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque como maestros sabemos de que, y lo veníamos mencionando en las clases anteriores, de que hay que tener claro, como maestros, de que las clases, las sesiones, las actividades deben girar siempre en torno al estudiante, no hacia el maestro, porque es el estudiante quien tiene que lograr esos objetivos que se plantean. Y estas acciones para asegurar,
para lograr los objetivos de aprendizaje, para que el estudiante pueda alcanzar esos desempeños que ya están planteados, para que puedan ellos demostrar las habilidades que tienen. Entonces necesito justamente, como ya lo había dicho Everett y también Jacqueline, el poder retroalimentarlos, ¿no? ¿Y cómo tiene que darse esta retroalimentación? Bueno, ese es justamente la meta del día de hoy. Hoy vamos a conocer los fundamentos de la retroalimentación efectiva a los estudiantes. Vamos a ver los fundamentos, los principios, la importancia, las características y algunas formas de poder dar retroalimentación efectiva hacia nuestros estudiantes. Por eso, sí, yo quiero que conversemos entonces en este momento y les pregunto a todos de manera general, ¿qué es la retroalimentación? Inés, ¿qué es la retroalimentación? ¿Qué nos dices? Bueno, la retroalimentación es un producto para mí en base a una observación, ¿no? Esa observación viable, establecida con un estándar, en donde yo observo en mis alumnos el déficit que tiene dentro de su proceso de aprendizaje. Y esa retroalimentación sí es para mí como un guía al cual, como, bueno, a veces llaman los niños, ¿no? Una tabla de salvación para ir a mejoras, ¿no? De menos a más. Es como para mí una medición y poder levantar el nivel del alumno, pero como le digo, a través de una observación. Y esto lo tendría pues con un cuaderno anecdotario en una clase, ¿no? Ir viendo, no es cuestión de dicto clase y estoy caminando y me siento, no, sino estoy en clase activamente utilizando medios, ¿no? Medios audiovisuales que ahora lo usamos constantemente, pero me acerco, observo, veo, no como para ir empujando un poco, sino para ser como una guía a él, ¿no? Suelo Ok, trabajar, por ejemplo, GTA, que es una guía de trabajo autónomo, que son fichas ya. muy lindas y apoyan al Ujú. alumno. Ok, Inés, muchísimas gracias, ¿no? Y qué bueno que tengamos en cuenta de que nos ayuda para poder encontrar los puntos de mejora, ¿no? Y de esta manera apoyar al estudiante. Ya luego el uso de instrumentos o las fichas, que son las técnicas que nosotros emprendemos para que ellos puedan mejorar. Veamos otra participación. A ver, Python, por favor, ¿qué es la retroalimentación? ¿Qué nos dices, Python? ¿Qué es la retroalimentación? Python, ¿estás ahí? Mientras Python se anima, Valentina, ¿qué tal? ¿Qué es la retroalimentación para ti, Valentina? ¿Podrías, por favor, activar tu micro, Valentina? Valentina, ¿estás ahí? Hola, sí, hola, buenas tardes. Apenas ingresé justo en este instante. Ya, ok, Buenas tardes. Valentina. Cuéntanos, ¿qué es la retroalimentación? Bueno, la retroalimentación es un proceso de aprendizaje, o en este caso de dar conocimientos, es como un feedback, ¿no? Y a la vez Ujú. es un proceso de lo que has aprendido o lo que se está en ese proceso de aprendizaje, como aumentar, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Es que cuando estás en la práctica es distinto a explicarlo. Es como, Como te salga, como eh, te salga. generar mayor énfasis en este proceso que estás aprendiendo y crear, no sé, a lo mejor alguna actividad o algo que te genere, que entienda que construyó algo, pues que es constructivo y que aprendiste de esa parte y puede ser del estudiante como el docente, o sea, entre ambos, algo así. Ok, muchísimas gracias, Valentina. Entonces, un feedback, ¿no? Que hace justamente énfasis en el proceso, tanto para el docente y también para el estudiante. Una última participación. Ever, te escuchamos. La misma pregunta. ¿Qué es la retroalimentación?
¿Sí? ¿Me escucha, maestro? Claro, se te escucha. Sí, bueno, bueno, para mí es la información, ¿no? Que nosotros lo damos al estudiante sobre su desempeño o sobre su evolución, de aprendizaje que tiene. Eh, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, decir, no, bueno, vas muy bien en la resolución de problemas, pero aún necesitas, ¿no? Por ejemplo, practicar fracciones, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿No? Bueno, es lo que entiendo yo por retroalimentación. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Ever. Entonces, información sobre el desempeño, la evolución, el poder señalarle al estudiante, ¿no? Que está bien y todavía necesita o tiene oportunidades de mejora. En este caso, vayamos viendo lo siguiente, ¿no? La retroalimentación, ¿no? Eso es lo que tú tienes que saber sobre la retroalimentación. No es advertencia ni reprimenda. ¿Ok? Es información sobre los efectos de nuestras tareas en el logro de metas y objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, la retroalimentación tiene mucha incidencia en lo que el profesor, en lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes y tener en cuenta de que por ejemplo, no puedo tomar la retroalimentación como una advertencia, como una amenaza para el estudiante. Definitivamente que no, porque si yo tomo en cuenta o veo de esa forma la retroalimentación, entonces esta ya dejará de ser efectiva para ellos. Asimismo, hay que tener en cuenta que para la retroalimentación el error es aprendizaje para el estudiante. Y por lo tanto, ¿no? Cuando uno comete errores, aprende de ellos. Y se necesita que el estudiante, para que pueda aprender, él debe sentirse seguro. Seguramente, eh, miren, por ejemplo, ¿no? Yo, cuando hemos comenzado esta clase y las otras, yo comienzo a realizar preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué es la retroalimentación, cómo puedes mejorar tales cosas o qué te parece esto. Y para que obtenga yo las respuestas de ustedes, tengo que esperarlos, ¿no? Porque al inicio no queremos mencionar nuestras respuestas porque existe un marcado, una tendencia de temor al error. Tememos equivocarnos y decimos, pucha, pero si yo me equivoco acá en línea, estoy siendo grabado, ¿qué van a decir mis compañeros? Que seguramente van a pensar que no sé y eso no es posible que no se enteren que yo no sepa. Y entonces me genero un montón de ideas, ¿no? En ese momento en clase, ¿no? O en esta clase que mejor digo, mira, mejor para no arriesgarme, mejor me quedo calladito, algo como el que no estoy, mejor no digo nada, con el perfil bajo me siento mucho más seguro. Pero el profesor Martín sigue insistiendo y me menciona mi nombre y me llama cada rato y se queda callado para que yo no, para que yo hable. Entonces ya por presión, profesor, bueno, yo creo, y siempre comenzamos con esta frase, ¿no? Con esta introducción. Yo creo que la retroalimentación es esto. Yo creo de que tal cosa es así. O de acuerdo a lo que dijo mi compañero, y otra vez, yo creo que esto es así, pero nunca afirmamos. Entonces, equivocarse es normal. Y no digo de que sus respuestas hayan sido erróneas, pero a lo que yo quiero llegar es que si ustedes como maestros, expertos en dictar sus clases, tienen temor de hablar, imagínense a sus estudiantes. Y sobre todo, Y sobre todo, si es que esa retroalimentación no les da la seguridad, ¿ok? No les da la seguridad que lo que se vaya a hacer es para aprender.
sino para decirte, te equivocaste, lo hiciste mal, esto no sirve, y comienzo a rayar el cuaderno y encerrar en círculo todo lo que está mal escrito, ¿sabes qué? Vuélvelo a hacer. Tal vez nos ha pasado. Y tengamos por seguro de que si hacemos eso con nuestros estudiantes, nunca más nos van a volver a responder. Porque no les estamos mostrando un lugar seguro para aprender. No les estamos dando un lugar, un momento en el cual ellos puedan entender que no está mal equivocarse, ¿ok? Y somos nosotros mismos quienes los intimidamos. También debemos saber que el feedback, la retroalimentación es bidireccional, porque el alumno también tiene algo que enseñarnos. Y por lo tanto, si yo estoy cerrando o estoy dando retroalimentación a mis estudiantes, preguntémosles y atrevámonos a preguntarles en qué podríamos mejorar también nosotros. Porque ellos nos observan y no nos observa una sola persona. Nos observan 30, 35, 28, 25 personas dentro de un aula y ellos se dan cuenta cómo nosotros enseñamos y qué tanto impacto podemos tener en nuestra forma de enseñar. Entonces, demos retro al trabajo del estudiante, pero también que nos den esa retroalimentación. Ahora, el feedback viene acompañado de una nota, de un número que seguramente tu estudiante no ve más allá. Y por lo tanto, sí, necesito de que cuando yo le dé y le pueda hacer saber a mi estudiante qué logró y qué no logró, sea lo más preciso posible. Por ende, el decir, ¿sabes qué? Tu trabajo está bien, pero ¿qué está bien? ¿Qué significa está bien? Y por lo tanto, necesito ser preciso. ¿Ok? Por esa razón, la retroalimentación tiene que ser el aprendizaje o debe convertir el aprendizaje más efectivo porque yo como maestro le voy a dar indicaciones precisas a todos. ¿Ok? Y por lo tanto, también los iguales, mis compañeros, mis colegas, en este caso entre nosotros, también nos pueden dar retroalimentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos nuestras metas, ¿no? Que no sea solamente sea la repetición de cosas, sino de que esta retroalimentación sea reflexiva, donde las personas, donde los estudiantes no solamente sean cargados, porque es lo que hemos dicho y he anotado, hemos mencionado como parte de la retro, solo todo lo que el estudiante debería mejorar. Pero la retro va más allá. La retro también apunta a todos los logros que hemos tenido. Y si me dicen, pero profesor Martín, se sobreentiende que también tengo que mencionar los logros. Por supuesto, se sobreentiende. Pero miren y fijémonos cuál es nuestro primer pensamiento. Yo doy retro porque veo los déficits, y lo anoté, los déficits de mis estudiantes. Yo doy retro para poder hacer una medición de qué es lo que tienen que mejorar. Yo doy retro, ¿no? Para ver si ellos pueden evolucionar. Entonces, nuestro primer pensamiento o las primeras ideas que tenemos sobre retroalimentación es que es para corregir errores, únicamente para corregir errores. Corregir. Y rescato lo que dijo una de ustedes, que es justamente para ver el proceso, para entenderlo, para apoyar, para guiar al estudiante, para poder darle pautas para que siga mejorando y también
para poder reconocer los logros que él ha tenido durante la clase. Bien, con ello, eh, definamos. La retroalimentación es el proceso en el cual un agente interno o externo entrega información acerca del desempeño frente a una actividad determinada. Se puede dar mediante opiniones, ¿ok? O juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, siendo muy importantes y significativos para la calidad. ¿Ok? Es relevante destacar que dicho agente puede ser tanto el docente, el compañero e incluso algún libro, algún texto, pero tengamos en cuenta de que la retroalimentación apunta mucho en el proceso y tiene que ser bidireccional, tanto para el docente como para el estudiante. A ver, déjenme actualizar acá. No se nota mi presentación tal y cual como debería ser. Bien, entonces, a ver, vamos a ver, acá ya cargó. Ahora sí, tiene que, ya, ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver. Listo. Entonces, tengamos en cuenta que para retroalimentar, yo debo tener un objetivo de aprendizaje. Porque cuando yo tengo un objetivo claro para la retroalimentación, esta retro tiene que ser efectiva. Y cuando es efectiva, genera nuevas metas de aprendizaje para mi estudiante. Y nosotros como docentes debemos tener claridad en lo que vamos a hacer con ellos. Sigamos. Por ende, y tal y cual como les mencioné hace un rato, existen principios para dar un feedback efectivo o una retroalimentación efectiva. Primero, tengamos en cuenta de que dar feedback implica implica que se debe ayudar a saber cuál es el objetivo de aprendizaje. Yo no puedo ir con un estudiante y decir, ¿sabes qué? Esto mejora y esto está bien. Porque si yo no tengo un objetivo sobre lo que quiero ver en el trabajo, en el producto o en el desempeño de mi estudiante, entonces estoy dando una retroalimentación sin raíces. Por ejemplo, si yo para cada una de mis sesiones tengo que colocar cuál es el objetivo de la sesión, eso lo hago con la intención, ¿no? De que yo voy a luego a retroalimentar en relación a ese objetivo. ¿Ok? Ahora, el feedback o la retroalimentación contribuye a la autoevaluación en el aprendizaje. Eso también es importante. Porque el estudiante puede reconocer también por cuenta propia qué tanto ha avanzado y cuáles han sido estos logros que él ha tenido, cuáles son estas dificultades que él tiene. Ahora, también es para compartir una información de calidad para la mejora de su proceso de aprendizaje, para la mejora de mi proceso de enseñanza. Otro principio de la retroalimentación es que crea un diálogo enriquecedor desde el docente y entre los estudiantes. ¿Ok? Nosotros sabemos que no lo sabemos todo y que por lo tanto podemos seguir mejorando dentro de nuestra performance docente. Y el estudiante, que es una persona que está en un proceso de formación constante, entonces es necesario que nosotros pensemos de que al ser bidireccional la retroalimentación, esto va a ayudar a enriquecer tanto a quien enseña como a quien aprende. Asimismo, ofrece un impacto motivacional positivo y de autoestima. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo siempre le digo a mi estudiante, ¿sabes qué? Tienes que mejorar esto. ¿Sabes qué? Esto no está bien. Esto cámbialo. Esto no lo hagas. Esto quítalo. Esto no me gusta. Esto está mal. Esto no sirve. Me pregunto,
¿Qué logramos así con el estudiante? Nada, definitivamente. No lo motivo a querer aprender porque él va a considerar de que todas las cosas que hace están mal y solamente si el profesor le dice que está bien, entonces eso procede. Yo me pongo a pensar, profesores, en este caso, ¿no? No sé cuántos acá sean profesores de comunicación. Yo soy observador pedagógico y me doy cuenta, por ejemplo, de que en muchas clases que he observado de muchos docentes, eh, los docentes de comunicación, sobre todo ellos, se quejan de manera constante de que el estudiante no tilda bien las palabras, utiliza mal la normativa, tienes errores ortográficos de manera constante. Y cuando yo les he preguntado a ellos, ¿y qué haces tú para que ellos mejoren? Me dicen, bueno, yo, como no se puede utilizar el lapicero rojo porque está prohibido, yo uso el lapicero verde. Y entonces yo todo error que le encuentro, yo lo encierro, le encierro, le encierro, le encierro, le encierro, le encierro todos los errores y luego le pongo mejorar y le pongo una C o una B según corresponda. Y cuando él me vuelve a presentar su trabajo, todito está corregido y todo ya está bien. Eh, en esta plática les he vuelto a preguntar, y cuando vuelven a hacer otro texto, ¿qué ocurre? Bueno, ellos no aprenden porque siguen teniendo los mismos errores a pesar que yo ya les corregí la vez anterior los errores que tenían. ¿Cuáles creen ustedes o cuál creen que sea el error que está cometiendo el profesor? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices Inés? ¿Qué me dices Jacqueline? ¿Qué me dices Valentina? ¿Qué me dices Elvin, Rocky? ¿Qué me dices Inés? Vamos, tú que Sí, estás activo. yo pienso que, por ejemplo, el docente no utilizó los medios específicos para esa dificultad de su alumno. Y que yo, bueno, algo que aplico siempre en mi clase es, lo primero, dar una confianza, crear en el aula un clima asertivo, que el alumno no se sienta aquel que esté sentado frente a un profesor y solamente reciba información, sino sea recíproco. Es decir, me encanta, ¿no? Por ejemplo, jugar, como yo le digo a mis chicos, me encanta jugar al básquetbol, ¿no? Cuando me tiran la pelota y me la devuelven y una cosa así. Yo pregunto, él responde, ¿no? Una manera muy graciosa, dinámica, pero que se sienta tranquilo, que se sienta, digamos, a pesar del error que él pueda recepcionar o hacerlo, que siente que no está solo, que tiene a alguien ahí a su lado. Y que ese alguien no es que le va a hacer todo tampoco, sino que lo va a guiar, lo va a tratar de colocar en un sitio puntual para que él camine, ¿no? Que vaya. Pero como siempre digo, a través de esa observación, no dejarlo, Muchísimas verlo. gracias, Inés. Gracias, Inés, por lo que tú me señalas. El clima para dar la retroalimentación, tener en cuenta que el estudiante debe comprender que el docente no le va a hacer todo. Y justamente a eso apuntaba, ¿no? Este profesor que se quejaba de que el estudiante, a pesar de que él ya le corrigió la vez anterior, no cambia, no corrige, no hace, no aprende, el error no es del estudiante, el error es de la forma como el profesor da su feedback o retroalimenta, entre comillas. Y lo digo porque si yo como profesor le voy a encerrar todas las palabras mal escritas, el estudiante se acostumbra a que el profesor siempre encuentre las palabras mal escritas, se las encierre y él luego lo devuelva corregido. Y nunca le damos la oportunidad al estudiante a que él pueda reconocerlas por cuenta propia. No le damos la oportunidad al estudiante a que él pueda
ubicarlas de acuerdo a toda la información que haya estado recibiendo, a los desempeños que ha alcanzado. Y el profesor, en este caso, no está permitiendo que su estudiante reflexione en torno a eso. Entonces, el poder reconocer, uno, de que el estudiante tiene logros, el poder reconocer y hacerle al estudiante reconocer de que él pueda ver sus propios errores por cuenta propia, entonces va a motivarlos, le va a generar una mayor autoestima, porque él es consciente de que está aprendiendo, él es consciente de que él por cuenta propia puede reconocerlo y a partir de eso enseñar a los otros cómo también pueden reconocer sus oportunidades de mejora. Pero si yo como maestro voy a hacer todo y voy a corregir y maltratar todos los trabajos habidos y por haber, entonces definitivamente no estoy retroalimentando. ¿Ok? Acá Valentín nos dice, no falta retroalimentación y mejorar la práctica docente. Lo ideal es buscar los medios para la construcción y reforzar los logros y dejar de enfocarse en lo negativo. Por supuesto que sí, Valentina. Esa actitud del docente que lo que genera es una costumbre negativa en el estudiante. Por supuesto que sí, porque va a estar siempre esperanzado a que el profesor le encuentre los errores y él lo corrija. Y eso se va a repetir de manera constante y nunca va a cambiar hasta que el profesor mismo no haga un alto a eso. Ahora, otro principio del feedback es que minimiza la distancia entre la situación actual y el objetivo deseado dando alternativas. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por supuesto que sí, porque mientras el estudiante reciba una retroalimentación efectiva, entonces va, cada vez más se va a acercar al logro de la meta, al logro de los objetivos de aprendizaje. Y por último, ¿no? El feedback, ¿no? Aporta una información útil al docente que le permite rediseñar las actividades. Porque cuando yo retroalimento a mi estudiante, voy a poder saber hasta qué punto y poder llegar con ellos en el desarrollo de habilidades y desempeños, ¿no? Y cómo poder rediseñar mi clase para que el aprendizaje no solamente sea a un grupo pequeño de ellos, sino que pueda alcanzar a todo mi salón o por lo menos a la mayor parte de ellos. Y de esta manera todos puedan verse beneficiados por mi práctica y mi enseñanza. Viendo estos principios, también es bueno ver por qué es importante. Uno, porque recibir retroalimentación ayuda a la docencia, nutre los procesos de enseñanza. La retroalimentación sí o sí es aprendizaje puro entre estudiante y docente, ¿ok? Y viceversa. La retroalimentación aporta en el desempeño de los y las estudiantes. No aporta el contenido, no aporta la forma, aporta al desempeño, a lo que él puede lograr, a las habilidades que se requiere que él alcance. Y por lo tanto, una retroalimentación efectiva evidencia logros claros, logros reales, logros que necesitamos evidenciar por parte de cada uno de nuestros estudiantes. Muestra oportunidades de mejora para cada persona. Aún así lo hayan logrado. Yo les puedo presentar un trabajo y ustedes lo pueden haber presentado tal y cual como yo se los he pedido. Les exijo y ustedes lo hacen y lo cumplen. Pero ese mismo trabajo que está correctamente hecho de acuerdo a una rúbrica también puede mejorarse, porque todo es perfectible. Y entonces las oportunidades de mejora van tanto en los logros que ya he alcanzado y también en lo que me falta por alcanzar. Y tanto para el docente como para el estudiante
contribuye a la toma de decisiones para ambos. Al estudiante para que pueda reconocer qué es lo que tiene que mejorar en su aprendizaje y en el docente para poder diseñar actividades específicas, ¿no? O más claras que les permitan a todos alcanzar los objetivos de aprendizaje. Por eso la retroalimentación favorece la práctica docente. Y un docente que no retroalimenta, entonces es un docente que se va a quedar estancado con sus estudiantes. Una retroalimentación adecuada conduce a la reflexión sobre el proceso de evaluación, porque yo ya voy a tener una idea de cuánto podrían alcanzar mis estudiantes sin la necesidad de pasar por un examen escrito. Como les dije en la primera clase, el examen escrito no define a sus estudiantes. Yo no puedo darle un valor enorme al examen escrito, dejando de lado todo el proceso. Mi estudiante no vale el examen, no tiene el mismo valor que el examen escrito. El examen escrito es es uno de tantos instrumentos de evaluación que existen. Por lo tanto, la calificación que podría sacar ahí no lo define como tal. Peor aún, si es que yo como profesor y hasta la fecha, 29 de noviembre del 2024, considero que el cuaderno define la nota de mi estudiante. Porque revisar el cuaderno no me ayuda a mí a definir o a saber si él está alcanzando los desempeños o los objetivos de aprendizaje planteados. Esa fue la forma en cómo a nosotros nos evaluaron. Pero han pasado varios años y sabemos que eso no es correcto. Por lo tanto, yo no puedo guiarme de esa manera. Y una retroalimentación adecuada, precisa, clara y oportuna, definitivamente impacta en los aprendizajes de los estudiantes. Sí. ¿Hasta aquí algún comentario, algún aporte que ustedes quisieran hacer, profesores? Ninguno. Bien, continúo. Entonces, veamos. Para poder retroalimentar, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, las características de la retroalimentación. Uno, la retroalimentación tiene que ser consistente, ¿no? Tiene que ir justamente para cada una de las tareas específicas que yo estoy dejando. Y tiene que ir en alusión a eso. Tiene que ser específica de acuerdo a los objetivos de aprendizajes, ¿no? Y a los resultados de la evaluación que se han tenido, la evaluación diagnóstica, las evaluaciones de corte. La retroalimentación tiene que ser aplicable en distintos niveles, ¿sí? Para evaluar distintos ritmos de aprendizaje. Por eso es que les dije hace un momento, si yo evalúo o califico el cuaderno, estoy haciendo un mal trabajo. Así, no hay otra forma de decirlo. Hago un mal trabajo si considero que el cuaderno tiene que evaluarse el estudiante porque el cuaderno define cómo es el estudiante. La retroalimentación está basada en objetivos. ¿Ok? Y es justamente mucho más real cuando está entre docente y estudiante en los objetivos personales de cada uno de ellos. La retroalimentación es secuenciada y es sistemática. Yo no retroalimento al final de la clase.
Yo no retroalimento cuando después de varios días que pedí un trabajo o un producto, le doy al estudiante. Debo ser constante, debe ser tangible, tiene que ser transparente y por último tiene que ser real. ¿Ok? Y anoten esto que ahí no está. La retroalimentación tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser oportuna para todos. Clara, por ende, específica, ¿ok? Precisa, clara, precisa y oportuna. ¿Por qué oportuna? Porque si yo le pido a mi estudiante o le pedí a mi estudiante un trabajo para el 2 de noviembre y recién hoy le he entregado su trabajo y diciéndole y dándole una anotación en su trabajo mejora, cuando sé de que no lo voy a volver a revisar, entonces mejor no les escribamos nada. ¿No creen? Python, te escucho. Sí, maestro Martín, buenas noches. Una consulta. ¿Por qué indica de que la retroalimentación no se debe hacer al final? Si una sesión de aprendizaje lo ponen, no, el inicio, el proceso y el desarrollo, y al final la retroalimentación. Ajá, es que está mal Mm, planteado, Python. La retroalimentación es transversal. Lo que tú me señalas es la metacognición, ujú, que son dos momentos totalmente distintos. ¿Ok? Yo dejo una actividad al estudiante, yo sigo monitoreando al estudiante, les dejo una pregunta, veo qué tan bien están haciendo la pregunta o qué tan mal la están haciendo, retroalimento a ese equipo. ¿Ok? Me voy al otro equipo, realizo preguntas, andamio adecuadamente, les doy algunas pautas para que mejoren lo que están trabajando y ya lo estoy retroalimentando. Mi estudiante sale a exponer, ¿no? Y tengo más grupos que van a salir a exponer, ¿sí? Y el primer grupo lo retroalimento de manera adecuada, pero este reto también es para los que van a salir después, teniendo en cuenta la oralidad, la postura, la consistencia en los argumentos, teniendo en cuenta el conocimiento del tema, etcétera. Y lo retroalimento en ese momento. Cuando termino mi sesión Python, sí. comienzo a hacer las preguntas de cierre y de metacognición, teniendo en cuenta, por ejemplo, qué es lo que hemos aprendido, Ujú, cuál ha sido lo que más te ha costado aprender el día de hoy, cuál ha sido el aporte que has hecho tú a tu equipo, o qué tan significativo consideras tu aporte dentro de tu equipo. ¿Por qué? Porque justamente recopila todo el proceso de aprendizaje que se ha hecho, ¿ok? Para ya ir cerrando la clase como debería ser. ¿Me dejo entender, Python? sí. ¿Ok? Bien, entonces la retro es transversal. No tiene un momento específico. Tengamos en cuenta eso. Continúo. Y gracias, Python, por tu respuesta. Ahora, antes, si en los diseños que les mandan del ministerio por ahí le ponen Ujú, esto es así, esto es así, esto es así, ujú, sí, recordemos de que los diseños no son dogmáticos, no están cerrados, ¿no? Para eso yo planifico también mi sesión. Y ustedes prueben, háganlo, realícenlo, planteen estas actividades con la intención de asegurar los aprendizajes de sus estudiantes. Bien, gracias. a ti. Continúo. Con ello, ¿cómo retroalimentar? Bueno, planifica la retroalimentación. A estas alturas del año, todos, y me atrevo a afirmar todos, sabemos cuáles son los logros y las dificultades que tienen nuestros estudiantes, ¿cierto? Y creo de que a estas alturas del año sería muy difícil de creer
de que un docente, ¿sí? Incluso para el segundo bimestre, para el tercer bimestre y aún más para el cuarto bimestre, sería muy difícil de creer de que un docente no sepa qué se espera de sus estudiantes. Es más, al primer mes de clases, de inicios de año, ya sabemos qué esperamos de nuestros estudiantes. A la primera clase ya me hago un diagnóstico de qué es lo que espero de mis estudiantes. Y por ende, ¿no? Yo necesito planificar mi retroalimentación. Yo necesito saber, ante las dificultades que he podido identificar en el aula, cómo podría retroalimentarlos. Yo suelo decir mucho a los profesores, si tú ves que uno se equivoca, dos se equivocan, tres se equivocan, hay una alerta. Y es altamente probable de que todos hayan entendido mal. Por lo tanto, necesitas retroalimentar. Ahora, si tú le vas a presentar un nuevo tema, van a desarrollar nuevos contenidos, van a desarrollar nuevas habilidades y desempeños, y como es algo nuevo, entonces es muy probable o es necesario que tú consideres de que se van a equivocar, que van a tener dificultades. Y por lo tanto, ante estas alertas, porque ahí están las alertas, planifica cómo vas a hacer tu retroalimentación. Con ello, ejecútalo. Revisa qué tan efectivo ha sido, ¿no? Monitorea el plan, cómo tú vas retroalimentando. Puede ser una retroalimentación entre estudiantes para que ellos también te faciliten el trabajo de acuerdo a rúbricas, listas de cotejos, cuadro de doble entrada, de acuerdo a los productos que tú les estés planteando. Y con ello, toma las acciones. Una vez que ya retroalimentaste, que ya revisaste cómo van tus estudiantes, toma las decisiones necesarias para implementar, ¿no? Mejoras en tu diseño de clase y para que tus estudiantes puedan seguir mejorando. Por ejemplo, si han visto de lo que Sandra les mencionó y también Silvia, yo soy docente de comunicación. Si yo comienzo con la redacción de un texto argumentativo, entonces sospecho de que si ellos nunca, o puedo ir anticipándome, si ellos nunca han redactado un texto argumentativo, es altamente probable de que les cueste mucho poder formular argumentos. Y que los primeros argumentos que puedan ellos estar realizando seguramente no van a estar en la calidad que yo estoy esperando de mis estudiantes. Por lo tanto, para mi siguiente clase, en la cual yo sé que voy a retroalimentar esos argumentos, vengo preparado con nuevos tips, con nuevos andamios para que ellos puedan realizarlos. Pero si yo voy a ir a mi clase a decir, ya, ¿mejoraste sí o no? No, ok. Desaprobado, ponte a mejorar tu argumento. ¿Y si tu argumento? No. Sí, profesor, pero sigue igual. Ah, ya, mejóralo. Tu argumento, no lo tengo, mejóralo. Pero nunca les especifico qué es lo que deben mejorar. Entonces, no estoy planeando lo que voy a hacer. Y toda actividad dentro de una sesión de clase tiene que ser planificada. Bien, continúo. Entonces, vamos a ver el siguiente video, ¿sí? De formas de dar retroalimentación. Sí, quiero de que ustedes me confirmen, por favor, si se escucha. A ver, un ratito. Vamos a ver. Listo, acá lo tengo a la mano. Quiero que ustedes me digan si se escucha el video que les voy a mostrar, ¿ya? ¿Ya? ¿Me pueden dar un like? ¿Se escuchó solamente? Díganme si se escuchó. Sí se escuchó, gracias Python. Entonces, acá les muestro el video. Bien, entonces, voy a comenzar a compartir. Voy a apagar mi cámara un ratito. Voy a mutearme y apagar mi cámara y todos van a observar. Primero, lee desde la evaluación formativa la siguiente viñeta y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué
¿Qué retroalimentación le dieron a este estudiante? ¿Qué forma de retroalimentación usó el docente? ¿Qué otras formas podría haber usado? Ahora, comparte tus respuestas con tus compañeros. La retroalimentación informal puede darse de diversas formas. Se hace evidente cuando el docente responde preguntas, proporciona sugerencias o verifica cómo están aprendiendo los estudiantes. Este tipo de retroalimentación puede ser muy potente y llevarse a cabo, por ejemplo, cuando pedimos al estudiante que emita juicios acerca de su propio progreso y a través de la reflexión e incorporación de mejoras, en las que recibe el apoyo y acompañamiento del docente. Por su parte, la retroalimentación formal se vincula más a la motivación del estudiante por la calificación. La clave de una buena retroalimentación es encontrar un equilibrio entre cuándo utilizar una retroalimentación informal y cuándo utilizar una formal. Si hay demasiada retroalimentación informal, a los estudiantes se les dificultará emitir juicios sobre su propio progreso. Y si hay demasiada retroalimentación formal, los estudiantes se verán motivados solo por agentes externos, tales como la calificación. En cuanto a las formas, oral y escrita, ambas pueden presentarse juntas, pues es necesario que el docente haga comentarios escritos a los estudiantes, pero también que dialogue cara a cara con ellos para lograr comprometerlos en acciones de mejora. Asimismo, variar entre lo grupal y lo individual generará distintas oportunidades de intercambio y reflexión. En el caso de la reflexión entre pares, esta permitirá intercambios más horizontales y con un mayor grado de confianza que cuando solo se dan con el docente. Adicionalmente, cuando la reflexión se da entre pares o en grupo, el docente puede complementar sus intervenciones con comentarios acerca de la calidad de las intervenciones y de la organización del grupo. Las lecturas y videos siguientes le explicarán la importancia. Listo, profesores. Entonces continúo, ¿no? Y para poder, de acuerdo a este video observado, y hemos visto formas de dar retroalimentación, yo quiero que ustedes me respondan, ¿no? Esta pregunta. ¿Qué tipos y formas de retroalimentación, según el video, emplean ustedes con sus estudiantes? ¿Qué me dicen? ¿Quién se anima a compartir? Inés, Jacqueline, Valentina, Rubén, Alfredo, Elvin, Ronnie, Python, Roque. ¿Qué tipos y formas de retroalimentación emplean con sus estudiantes? ¿Algunos se anima? ¿Cómo lo hacen en sus clases? Ok, Rubén, cuéntanos, por favor. Cuéntanos cómo lo haces tú. Activa, por favor. Muy buenas noches con todos. La informal, bueno, cuando se presenta la oportunidad, ¿no? Tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces ahí. Y la formal, bueno, ya cuando se evalúa, de repente una prueba escrita, entonces hacer ver algunos errores que hayan tenido. Eso es lo Ya, que yo he entendido. Ok, Rubén, muchísimas gracias. ¿Alguien más, aparte de Rubén, que quisiera compartir cómo dar retroalimentación a los estudiantes? ¿Qué nos dices, Alfredo? Alfredo, ¿estás ahí? Parece que no está. Ronnie, ¿qué tipos y formas de retroalimentación empleas con tus estudiantes? Ronnie, ¿estás ahí? Sí, maestro, pues yo no imparto clase, nada, yo estoy ejerciendo la licenciatura ahora. Yo estoy en el taller.
No te entendí, Ronnie, discúlpame. Que yo estoy ejerciendo en la licenciatura en la universidad. Yo no estoy impartiendo clase ahora. ¿No? Ah, tú todavía no impartes clase. Ok, Ronnie, No, gracias. está bien. Ok, Elvin, ¿y tú qué dices? Creo que no está Elvin. Valentina, ¿tú? ¿Qué tipos y formas de retroalimentación empleas con tus estudiantes? Hola, bueno, yo acostumbro a trabajar en grupo, me gusta mucho, yo soy del área de sociales, ¿no? Y una de las cosas es que yo siempre dejo un tiempito para sentarme en cada grupo, cómo van trabajando. No sé si están haciendo una línea de tiempo, si están dibujando de pronto un mapa, de repente están trabajando en base a, no sé, este, analizar un texto, o sea, y entonces siempre paso por el grupo viendo cómo están trabajando, haciendo algunas preguntas, reforzando. Ellos me preguntan, siempre acostumbro eso, es una de mis técnicas que yo siempre aplico, generalmente. Y después al Ok, final Valentina. trabajo mucho con las metacogniciones, que es uno de los aspectos que si no me da tiempo en el momento, a veces por grupo pido que realicen, pues en base a ese tema también. Ok, Valentina, muchísimas gracias. No, a través de los grupos. Entonces, con esto vamos nosotros, profesores, tengamos en cuenta que de acuerdo al video, hemos visto eso, ¿no? La retroalimentación informal y la formal, ¿sí? Y resalto, y nuevamente quisiera calar en esto, no solo es ver errores de mis estudiantes, sino el poder encontrar logros y oportunidades de mejora para ellos. Y también quiero resaltar, ¿no? De que la retroalimentación no es igual a la metacognición. La retroalimentación, ¿no? Es un proceso que ayuda tanto a estudiante como maestro para poder mejorar en lo que están haciendo. La metacognición es el proceso en que yo ya estoy cerrando y voy recordando los procesos de aprendizaje que he tenido durante toda la sesión y que es necesario que lo tengamos presente y que tiene que realizarse dentro de la sesión para asegurar, ¿no? Y asegurarme de que sea comprendido, ¿no? O que mis estudiantes han logrado las metas propuestas. Vamos entonces ahora, ¿no? A un trabajo en pares. Yo les voy a compartir ahorita por el chat, ¿sí? Un video, ¿sí? En este momento se los voy a compartir. Es un video de Rebeca Anijovic que es sobre la retroalimentación, ¿sí? En este momento se los comparto. Asegúrenme, por favor, quisiera que me den un like cuando les llegue el enlace. Ya les llegó el enlace seguramente. Sí, gracias Python, gracias Elvin. Entonces, quisiera que ustedes en este momento vean el video. Sí, el video dura exactamente 4 minutos con 13 segundos. Vean el video y luego van a responder estas 5 preguntas y lo van a presentar en una sola diapositiva. Colocan sus nombres y lo presentan en una sola diapositiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Vamos a tener 15 minutos, ¿de acuerdo? 5 minutos para ver el video y 10 minutos para poder responder las preguntas. Y luego, uno o dos equipos van a socializar la información las respuestas que han podido dar. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar en este momento. Voy a formar los equipos, ¿sí? Y apenas yo les dé la voz, ustedes van a poder ingresar a los equipos y de esa manera van a trabajar. Somos 10, creo que éramos, se tienen que formar grupos de 2, todos grupos, porque son trabajos en pares, ¿sí? Y entonces ya están todos formados, ¿sí? Bien, eso ya lo comparten en equipos. Lo que sí puedes hacer tú, Valentina, es conversar para que alguien que tenga, pueda ayudarte con eso. En este caso, el equipo, Rubén, tú vas a trabajar tú vas a trabajar de a 3, ¿sí? Ya, y queda. Entonces tengo por acá los equipos completos y si ya ingresa alguien más, entonces ya luego lo paso para otro equipo. ¿De acuerdo? Vamos a darnos los 15 minutos tal y cual como les dije y comenzamos a trabajar. Entonces, apenas les dé la voz,
comenzamos a trabajar. Tenemos 15 minutos, profesores, y comenzamos. Ahora, ingresemos a salas. Por favor, todos ingresamos a salas. Rubén, Python, Valentina, Inés, Roque, Alfredo. Ingresamos a salas. Sí, todos ingresamos a salas. Alfredo, por favor, ingresamos a salas. Python, Roque, Rubén. Roque, ingresamos a salas. Alfredo, nuevamente, por favor. Muy bien, Alfredo ya ingresó. Muy bien, entonces comenzamos a trabajar. Listo, profesores. Entonces, vamos a ver uno de los equipos. ¿Alguien que quiera compartir alguna de las respuestas que hemos visto o que han ustedes elaborado hoy día? ¿Quién se anima? ¿Python? ¿Te animas a compartir tus respuestas a las preguntas? Voy a compartir yo el PPT para que ustedes solamente por cuestiones de tiempo puedan ir mencionándolas. ¿Les parece? ¿Sí? Python, vamos. Por favor. Con respecto al video que han observado ustedes, ¿qué aspectos impacta la retroalimentación que un docente le puede hacer a un estudiante? Python, ¿estás ahí? Python y su equipo. Profesores, ¿están por ahí? ¿Se encuentran acá conmigo? Bien, perfecto. Valentina, ¿deseas compartir? Por favor. Bueno, yo, como dije, no hice, o sea, no tengo para hacer una diapositiva como tal, pero en base al video, algunas de las cosas que, o sea, lo que tomé en cuenta ahí al observar es que la profesora habla de los aspectos emocionales, cómo influye la retroalimentación de cierta forma en los aspectos emocionales del estudiante. En este caso, yo siento que es cómo se siente él, cómo recibe esa información, cómo la transmite o cómo la toma, pues en este caso, en el caso de la retroalimentación. Obviamente influyen las tareas, ella también hacía comentarios, y la retroalimentación tiene que ver también con el pasado y el futuro, el tiempo y la forma en cómo se da la información en ese contexto en el que se está dando este proceso del feedback. Y bueno, lo otro que logré ver fue lo de la analogía del paquete que me llamó la atención, que obviamente está relacionado con que ella decía que cuando tú recibes un paquete puedes hacer cualquier cosa, pues, o sea, puedes devolverlo, puedes abrirlo, puedes, no sé. Entonces, esto también está relacionado obviamente con la información o cómo nosotros trabajamos en el aula de clases, pues, y qué podemos hacer. Algo así es lo que yo comprendí en el momento en que pude ver el video, no, eso. Ok, Valentina, muchísimas gracias. Vamos a ver otra respuesta más. Rubén, por favor, con respecto al video que has observado, ¿qué aspectos impacta la retroalimentación que un docente le puede hacer a un estudiante? Bueno, lo que me ha impactado es de que en la vida real es cierto, pues, ¿no? La forma como uno va a retroalimentar al estudiante puede ser también en forma negativa, ¿no? Puede ser no ayudando, o también en qué momento le da esta retroalimentación. Pero Ok, el estudiante debe ser también, debe poner su parte para que en su vida futura o en otras actividades futuras pueda utilizar esta retroalimentación. Para eso creo que debe tener confianza, apego bueno, tanto al docente como al estudiante, ¿no? Eso es lo ok. que he contado. Ok, Rubén, muchísimas gracias por sus respuestas. Yo los invito a que podamos ver nuevamente el video y que ya de manera personal, porque estamos contra el tiempo, puedan ustedes ir respondiendo estas preguntas. No lo tengan en cuenta porque nos va a ayudar mucho a nosotros en relación a las cosas que vamos a estar realizando también para el día lunes con nuestra penúltima clase. ¿De acuerdo? En ese caso, profesores, sí, voy a presentar ya la última diapositiva y
Y con esto ya vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Cómo puedo saber si la retroalimentación que doy a mis estudiantes les ayuda a aprender mejor? Inés, te escucho. Inés, creo que se le activó. Bien, entonces la última pregunta. Sí, sí, disculpa. Sí, ¿No? lo que pasa es que no quito mucho tiempo, solo segundos. Yo Claro. lo sintetizaría en FODA. ¿Qué quiere decir FODA? Sabemos que se habla Ujú. de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, yo pondría así, ¿no? La F de incentivar más fortalezas en nuestros alumnos. La O, dar más oportunidades en cuanto a la comunicación recíproca. Debilidades, mejorar, ¿no? Mejorar esas debilidades y minimizar las amenazas, nada más. Gracias, Inés. Inés, y ya que estás ahí conectada conmigo, la última pregunta. ¿Cómo puedo saber si la retroalimentación que doy a mis estudiantes les ayuda a aprender mejor? ¿Qué me dices, Inés? ¿Me repites, por favor? Disculpa. La pregunta que está ahí proyectada, Inés. No, estoy sin lentes, sorry. Ya, ¿cómo puedo ¿Cómo saber? puedo saber si la retroalimentación que doy a mis estudiantes les ayuda a aprender mejor? Cuando yo la realizo de manera asertiva, utilizando medios, instrumentos precisos para aumentar el proceso de aprendizaje en él. Ok, perfecto. Gracias, Inés. ¿Qué me dices, Valentina? ¿Cómo puedes saber si la retroalimentación que das a tus estudiantes les ayuda a aprender mejor? Bueno, yo pienso que si seguimos lo que decía la profesora del video que vimos, yo creo que de acuerdo a cómo, por ejemplo, yo me enfoco bastante en la parte emocional, porque a veces cuando tú estás en clase ves a tus alumnos, a tus estudiantes en este caso, y a veces están muy activos, a veces están decaídos, entonces de repente les gusta el tema o de repente no les gusta, entonces son muchos aspectos a evaluar, ¿no? Entonces, cómo tú trabajas allí en la clase, cómo les hace llegar esa información a ellos y cómo ellos se sienten y de repente incentivarlos, ¿no? Y que ellos intenten también en la participación y que les logre gustar lo que están realizando, ¿no? Y entonces eso lo observa uno también cuando obtiene un resultado. De pronto la actividad la hicieron muy bien, participan, también están tranquilos en el salón trabajando, o sea, te preguntan, hay ese aspecto como de confianza y también de respeto en el salón de clases. Pues esa es como la realidad que uno vive a veces. Muchísimas gracias, Valentina. Así es. Inés, te escuchamos. Sí, yo también a esto aportaría la enseñanza para la vida. No es enseñar. Se te cortó el audio, Inés. Inés, no se te escucha. Sí, pero voy cerrando. Recordemos, y solamente lo cierro de esta manera, que yo voy a poder saber de qué es. Retroalimentación le sirvió. Ujú. Bien, no se te escuchó, Inés, sí, porque se te cortó el audio en ese momento, pero quiero cerrar de esta manera, ¿no? Yo voy a saber si la retro que doy a mis estudiantes les ayuda a aprender mejor, y cito lo que dijo Valentina, cuando lo veo motivado a querer seguir haciendo, a querer mejorar lo que ya ha hecho, ¿no? Y se encuentra conectado con sus estudiantes, ¿ok? O se encuentra, mejor dicho, conectado con el profesor. Tengan en cuenta eso. Si el estudiante se siente contento con la retro que ustedes les han brindado, entonces tengan por seguro que va a aprender mucho mejor. Bien, entonces, profesores, yo les agradezco muchísimo hoy por su tiempo. Discúlpenme por haberme excedido 3 minutos, ya, pero hasta aquí nos quedamos y espero verlos puntualmente el día lunes a las 6 de la tarde también. Nos vemos y los dejo otra vez con este caso con Sandra para que ya vaya cerrando esta reunión.